Yo, hermana Claire María de la Trinidad y del Corazón de María. Me pongo en sus manos, Él me dará la fuerza para amarle como debo amarle, ¿no? Y dar la vida por Él. Me consagro totalmente al Señor, tal cual soy, me doy a ti ahora y por siempre. Audiolibro de la hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre, sola con el solo, por la hermana Kristen Garner. Si estos audiolibros han aportado valor a tu vida y quieres agradecernos, ayudándonos también a nosotros con tu donativo para que podamos seguir realizando esta hermosa labor, comunícate con nosotros al correo que está apareciendo en pantalla y que también encontrarás en la caja de descripción. No olvides suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones, darle like a este video, compartirlo con todos los que quieras y dejarnos tu comentario, que siempre nos da mucho gusto leer y responder. Al fin, sola con el solo. Capítulo 25. Era la mañana del 11 de abril de 2016. Había estado lloviendo durante las últimas 24 horas. Se había extendido la noticia de que se acercaba el fenómeno del niño, así que la hermana Claire y la hermana Teres se fueron rápidamente a Portoviejo para comprar comida en conserva. En cuanto volvieron, Anaún, un vecino que era miembro del hogar de la madre, llegó corriendo. Hay que mover las neveras del bar del colegio al primer piso. Han abierto la presa y toda esta zona se va a inundar en unos minutos. En primer momento a las hermanas les costó creerlo. Ya no llovía y parecía que el peligro había pasado, pero Anaún insistió. Entonces varias chicas fueron a ayudarle a mover las neveras, mientras las hermanas preparaban el resto del colegio para la inundación. Cerraron las puertas de las aulas del colegio para que la corriente no arrastrase los pupitres y las sillas. Recogieron los documentos más importantes del despacho de la administración del colegio y los subieron a su casa. La hermana Estela se dirigió a la hermana Claire. Vamos a coger arena para intentar bloquear la entrada principal. Mientras caminaban hacia el portón con la arena, de repente vieron entrar agua de la calle al recinto del colegio. Entonces las hermanas intentaron poner la arena en montones frente a la entrada. La arena no funciona, observó la hermana Claire. Es verdad, vamos a probar con piedras, contestó la hermana Estela, que no imaginaba la cantidad de agua que estaba aún por llegar. Un hombre llamado Demetrio llegó corriendo y señalando la camioneta blanca de las hermanas gritó: «Tenemos que sacar la camioneta de aquí». La hermana Estela hizo señas a la hermana Teres y a la hermana Claire, y ambas corrieron hacia la camioneta para llevarla a un lugar más alto, fuera del terreno del colegio. Luego la hermana Estela fue a trasladar el Santísimo de la capilla del colegio a la del tercer piso. Después de aparcar la camioneta, las dos hermanas caminaron de vuelta al colegio por las calles inundadas. El agua ya les llegaba un poco más arriba de las rodillas y había una corriente tan fuerte que arrastraba troncos y ramas de árboles. Los hábitos mojados hacían más dificultoso avanzar por el agua. La hermana Teres se agarró a la hermana Claire mientras intentaban abrirse paso lentamente por las aguas tumultuosas. «¡Ah! No sé si voy a llegar», gritó la hermana Teres, pues una rama le había golpeado fuertemente las piernas y estuvo a punto de tirarla al suelo. «No grites, yo también me voy a caer», dijo la hermana Claire, intentando sostenerla. Antes de llegar al colegio, la corriente se había vuelto especialmente intensa. Un tronco arrastrado por el agua llegó flotando hacia la hermana Teres y le dio un golpe, separándola de la hermana Claire, que inmediatamente se lanzó hacia ella, la agarró y juntas consiguieron llegar por fin hasta la entrada del colegio. El agua fluía con fuerza hacia el terreno y las dos hermanas se aferraron al portón de ingreso. Yasmina, Mayra y María Augusta estaban vigilando. En cuanto vieron a las hermanas agarradas al portón, fueron a través de la corriente para ayudarlas. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la casa, había agua hasta las rodillas en el interior. Los bancos de la capilla del colegio flotaban junto a otros muchos objetos. Tras 2 días de lluvias torrenciales, el 11 de abril de 2016 fue abierta una presa a 50 kilómetros al este de Playa Prieta para soltar el exceso de agua. El río que pasa por Playa Prieta recibió de golpe esa enorme cantidad de agua y empezó a desbordarse, arrastrando con la corriente ramas y troncos de leño. Poco más arriba de Playa Prieta, en Pimpiguací, el río se bloqueó a causa de las ramas acumuladas.
Cuando retiraron la palizada a las 11:30 de la mañana, toda el área se inundó. La hermana Estela aconsejó a las chicas que se fuesen e intentasen llegar a su residencia de estudiantes, situada en una zona menos inundada. María Augusta, candidata encargada de la residencia, se resistía. «Hermana, queremos quedarnos y estar con ustedes. Si insiste, podemos intentar ir a Portoviejo, pero no creo que lo logremos, porque las carreteras estarán inundadas. Y aunque lo consigamos, haremos todo lo posible por venir aquí todos los días, y eso sería mucho más peligroso que si nos quedamos». Al final, la hermana Estela les permitió quedarse. Eran María Augusta, Mayra, Yasmina y Mercedes, que eran candidatas, Valeria, aspirante de 15 años, Catalina y Guadalupe, miembros del Hogar de la Madre. María Augusta tenía razón. Habría sido muy difícil llegar a Portoviejo. De hecho, según seguía subiendo el nivel del agua, las hermanas se dieron cuenta de que ellas mismas no podrían salir de Playa Prieta para ir a misa a Portoviejo. La oscuridad parecía triunfar aquella tarde. Ni un solo rayo de sol traspasaba los densos nubarrones. La electricidad se había ido poco después de comenzar la inundación. Nadie sabía cómo se desarrollaría la situación o cuán peligrosa podría llegar a ser. Las hermanas y las chicas intentaron que el desaliento no las abrumase, mientras miraban el colegio desde lo alto de la terraza. Todo estaba sumergido en agua y lleno de barro, y el nuevo curso escolar estaba a punto de comenzar. También tenían que aceptar que ese día no podrían ir a la Eucaristía, fuente y culmen de su vida espiritual. Era difícil mantener el habitual clima de alegría en medio de tanta desolación material y espiritual. Sin embargo, nuestra Madre del Cielo no iba a dejar que sus hijas cayeran en la trampa del demonio, e inspiró a la hermana Estela la idea de rezar todas juntas un rosario. En el segundo piso, al final de la larga terraza exterior, había una imagen de la Virgen de Garabandal con la siguiente frase de su último mensaje a Conchita: «Dime cosas de mis hijos. A todos les tengo bajo mi manto». Como el sol se había puesto, encendieron velas para iluminar a la Virgen. La comunidad se reunió alrededor de la imagen y rezaron el rosario serenamente, con canciones después de cada misterio. Mientras recitaban las Ave Marías, la Virgen poco a poco levantó las sombras que pesaban sobre ellas. La hermana Claire tocó canciones de Garabandal con la guitarra. Todas cogieron las velas y con aire de fiesta empezaron una procesión desde la imagen de la Virgen de Garabandal a otras imágenes del Señor y Nuestra Madre que estaban por la casa. Se llenaron de paz y alegría. Ella había aplastado la cabeza de la serpiente en sus corazones. Cuando concluyó el rosario, la hermana Estela decidió hacer una liturgia de la palabra y distribuir la comunión. Varios laicos que iban a misa diaria hicieron el esfuerzo de atravesar el agua y el barro en medio de la oscuridad para llegar a casa de las hermanas y unirse a la celebración. Poco antes habían reflexionado juntos sobre la valentía de los cristianos de Siria. Al reunirse para rezar a la luz de las velas en la oscuridad de la noche, enseguida pensaron en sus hermanos perseguidos y se sintieron muy unidos a ellos. Esta pequeña comunidad de hermanas y laicos estaba también ardiendo de amor al Señor y dispuesta a superar graves peligros para ser nutrida con el pan de los ángeles. A la mañana siguiente, las hermanas se dieron cuenta de que iban a necesitar algo más que simples cubos para sacar el agua del terreno del colegio. Por fin los bomberos les dejaron una bomba de agua, sin la cual esa labor habría sido imposible. Al retirarse el agua, las aulas y todo el colegio quedaron cubiertos por una gruesa capa de barro. Todas empezaron a trabajar para limpiar el colegio, conscientes del hecho de que podrían abrir otra presa, causando una nueva inundación. Pero, ¿qué podían hacer? Nada más que confiar en que estaban en manos de Dios. Nadie puso en duda por dónde había que empezar: la capilla del colegio. Querían asegurarse de que el Señor tuviera una digna morada. Las hermanas y las chicas quitaron el barro de los bancos, los lavaron y los subieron al segundo piso del edificio por si venía otra inundación. Cuando por fin la capilla estuvo limpia de barro, la hermana Estela decidió esperar antes de volver a reservar allí el Santísimo. Toda la semana siguieron utilizando la capilla de las hermanas que estaba arriba, empezando cada día con una hora de adoración ante la Eucaristía como de costumbre. Al cabo de 3 días, el agua se había retirado en su mayor parte en toda la zona y finalmente pudieron ir a Portoviejo. Fueron a misa por la mañana temprano el jueves y el viernes. La hermana Claire además pudo confirmar
confesarse, aprovechando uno de los viajes a Portoviejo para coger agua potable. El padre Francesco Rizzo, misionero italiano que ejercía el ministerio en la parroquia del Espíritu Santo de Portoviejo, la confesó por última vez. Él recuerda que la hermana tenía un gran deseo de perfección. No buscaba la perfección confiando en su propio esfuerzo o llevada por una cierta vanidad espiritual. Su motivación era claramente amar al Señor y nada más. La hermana Claire me preguntaba, ¿y esto qué le parece? ¿Será pecado? Porque deseaba que la presencia de Cristo la transformara por completo y que no hubiese en ella ninguna sombra, ninguna barrera para la acción que el Señor pudiese realizar en ella. En el colegio hubo muchos daños y pérdidas. Todas las paredes de las aulas que habían estado pintando en las últimas semanas se habían estropeado a causa del agua y del barro. En medio del desaliento reafirmaron su convicción de que no era tan importante hacer tal o cual tarea, sino el amor con el que la habían hecho y los frutos espirituales que habían obtenido con ella. Cuando entraron en las aulas se encontraron con que el barro les llegaba hasta los tobillos. Primero sacaron el barro ayudadas por una manguera y escobas, y luego se pusieron a limpiar. Tuvieron que cepillar las paredes para quitar el lodo, aunque la parte inferior de las paredes se quedaba marrón por el barro, al menos estaban limpias. También lavaron los pupitres y las sillas que no se habían destrozado. Todas participaron en la operación limpieza con alegría sobrenatural y generosidad. Desde el momento en que la Virgen María había triunfado en sus corazones, ningún trabajo se les hacía demasiado difícil, ningún desafío podía abatirlas. La hermana Claire con alegría elevaba sus corazones cantando mientras trabajaban, hacía reír a todas con sus bromas y comentarios y les recordaba que ofrecieran su cansancio por la salvación de las almas. Pero no era la única. Cada una de ellas generosamente dio su sí al Señor en esos días. No se oyó ninguna queja. Si había una dificultad o estaban al final de una larga mañana de trabajo, alguien gritaba, «Vamos a ofrecerlo por las almas del purgatorio», o «Vamos a ofrecerlo por tal y tal cosa», y el resto respondía, «Sí, a por ello», y seguían trabajando, incluso con más intensidad que antes. Comentaban, «Teníamos que haber ido al viaje misionero a Puyo, pero ahora este es nuestro Puyo». El Señor había aceptado el ofrecimiento de la hermana Claire del Viernes Santo. Un vecino que estaba ayudando a las hermanas a bombear el agua fuera del patio de delante de la casa exclamó, «Voy a contar hasta 3 y necesito que todas a la vez empujéis el agua hacia la bomba». La hermana Claire y las chicas corrieron a coger los diferentes objetos que tenían para empujar el agua, escobas, cepillos, etc. Había un par de tablas de madera con palancas que había construido uno de los hombres que ayudaban a las hermanas para poder arrastrar una gran cantidad de agua y barro de una sola vez. Eran los instrumentos más eficaces, pero también eran muy pesados. La hermana Claire fue rápidamente hacia uno de ellos para coger lo más pesado, aunque estaba visiblemente agotada. Durante esta semana trabajaban por las mañanas, haciendo una pausa para tomar algo a las 11 y recuperar fuerzas. Luego continuaban el trabajo hasta la hora de la comida a la 1:30. Un día durante la comida, la hermana Claire representó lo que le había pasado esa mañana cuando había ido con la hermana Teresa a comprar a Portoviejo. Como Playa Prieta aún estaba inundado, se pusieron botas de agua para salir de casa. En esa ocasión, la hermana Teresa se había llevado las sandalias, pero la hermana Claire se olvidó de coger las suyas. Tuvo que entrar en la tienda con sus grandes botas amarillas. Cuando lo contó, hizo partirse de risa a todas, con su exagerada imitación de la reacción de la gente que la vio entrar en la tienda y la miraba de arriba a abajo. No le importaba mucho que la gente la mirase. Estaba orgullosa de las botas de color amarillo brillante que el Señor le había dado esos días. En otro momento de la comida, la hermana Claire se dirigió hacia Mercedes sentada enfrente de ella y la llamó de repente, interrumpiendo su conversación. «Mercedes, recuerda esto. Cuando seas hermana, tu nombre será hermana Mercedes María de la Cruz». Mercedes no sabía en ese momento qué pensar, pero era obvio que no era una broma. Parecía algo que la hermana Claire había sentido en su corazón y que el Señor quería que dijera. Después de comer, trabajaban hasta las 5 de la tarde.
Uno de los encargos de la hermana Claire era informar a los grupos misioneros del Hogar de la Madre, asociación para fines de caridad y evangelización, de las varias situaciones de pobreza y organizar un equipo local de voluntarios para asegurar que los donativos llegaran a las familias necesitadas. Pasó varias tardes de esta semana visitando a familias pobres de la zona para ver los daños causados por la inundación y encontrar modos de ayudarles. Estaba muy impresionada al volver de la primera visita a las familias. Hermanas, no podéis imaginar la situación que están viviendo esas familias. No tienen colchones ni fuegos para cocinar. Han perdido todo. Ese jueves, con las fotos que habían mandado desde Playa Prieta, se publicó una noticia en la página web del Hogar de la Madre para pedir donativos. Las hermanas y las chicas estaban deseando que llegara la tranquilidad de las últimas horas de la tarde, después del duro trabajo. Así que aprendían a tocar la guitarra, se reían y cantaban con la hermana Claire. Veían videos del Hogar de la Madre televisión para formarse, o simplemente hablaban de algún tema. Todas experimentaban una gran necesidad de estar juntas y compartir experiencias. A las 7 de la tarde rezaban juntas el rosario, pidiendo a nuestra Madre que viviera entre ellas y les diera su alegría. El viernes por la mañana, la comunidad de Chone llegó para echar una mano a las hermanas. Habrían querido llegar antes, pero la inundación de las carreteras lo había hecho imposible. Llevaron comida en abundancia para distribuirla entre las familias necesitadas, gracias a la generosidad del grupo misionero Hogar de la Madre. Las últimas fotos de la hermana Claire son de este día. Fueron tomadas mientras cargaba bolsas de provisiones en la camioneta. A la hermana Teresa Castilla le impresionó mucho ver a la hermana Claire después de aquella larga mañana de intenso trabajo. Recuerda, estaba guapísima. Estuve casi a punto de decírselo, pero no se lo dije. Yo no me explico cómo después de tanto trabajo y tan duro, porque se notaba el cansancio en las hermanas, tenía tanta alegría. Y no solo alegría, sino como una expresión que le daba una belleza especial. Era la belleza que el Señor proporciona a aquellos que se dan enteramente a Él. Había cogido su cruz y le había seguido, trabajando hasta el agotamiento cada día. La misma hermana Claire había dicho en una entrevista antes de sus votos perpetuos: una cosa que el Señor me ha enseñado es que el que pierde su vida y el que se olvida de sí mismo y el que muere a sí mismo es feliz. Y había escrito unos meses antes: soy feliz, 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 aunque hay días que muchas cosas me cuestan. Merece la pena dar la vida a Dios, que es tan grande. Esto es lo que mi corazón siempre ha anhelado y que ningún amor humano, ni plan, ni cosa ha podido llenar. Aunque la comunidad de Chone tenía previsto quedarse en Playa Prieta todo el fin de semana, surgió un imprevisto por el que tuvieron que volver a Chone ese mismo viernes por la mañana. La comunidad de Guayaquil se ofreció a ir a ayudar a las hermanas a terminar de limpiar el colegio ese fin de semana. Las matriculaciones empezaban el lunes y la hermana Estela les dijo que no se preocupasen. Con la ayuda de las chicas y otros alumnos y vecinos lo conseguirían. El sábado 16 de abril usaron una bomba más potente con una larga manguera para quitar la densa capa de barro que cubría el patio de las aulas. Muchos libros de la biblioteca del colegio estaban completamente estropeados por el barro y el agua. Mientras las chicas seleccionaban los libros que no se podían recuperar, de repente apareció la hermana Claire con un carrito. Lo llenó con libros mojados y llenos de barro, lo empujó fuera y lo vació en la basura. Cuando empezó a parecer cansada al cabo de varios viajes, las chicas le ofrecieron reemplazarla para que pudiera descansar. La hermana Claire las miró con una cara de pena irónica. Ni hablar, no tenéis ni idea de cómo se conduce este carrito. Esa mañana, un poco más tarde, Mayra y Valeria estaban limpiando una gran estantería llena de enciclopedias. La madera se había debilitado por estar varios días en agua, y al intentar quitar el barro de debajo de la estantería, toda la estructura se desplomó encima de ellas. La hermana Claire estaba cerca y empezó a gritar pidiendo ayuda, pues no podía levantar las baldas ni los libros ella sola. La hermana Estela y las chicas que estaban trabajando fuera al principio creían que era una broma, y la hermana Claire tuvo que gritar: «Chicas, es en serio», y acudieron corriendo a ayudar. Valeria y Mayra estaban bien, aunque un poco doloridas. Gracias a Dios, las baldas y los libros habían caído sobre sus espaldas y no sobre sus cabezas.
Cuando se juntaron para la comida, la hermana Estela quiso reflexionar sobre lo que les había ocurrido a las dos chicas esa mañana. ¿Qué habría pasado si Mayra y Valeria hubiesen muerto en ese pequeño accidente de la biblioteca? No, mejor. ¿Qué pasaría si todas las que estamos aquí muriésemos hoy? ¿Estaríamos preparadas? La semana había sido tan intensa y habían afrontado tantos peligros que sus mentes entraron casi con naturalidad en el tema de la muerte. La misma hermana Claire, al contar a las hermanas de Chone cómo se inundó la casa y cómo la corriente estuvo a punto de arrastrarla con la hermana Teres, comentó con sencillez y una sonrisa: hermanas, podría haber muerto. La conversación de ese sábado giró alrededor de esa pregunta de la hermana Estela. Mayra respondió: hermana, no estoy preparada. Tendría que pasar mucho tiempo en el purgatorio. Entonces la hermana Estela le recordó: pero piensa en todas las indulgencias plenarias que has obtenido en este año de la misericordia. Es verdad, contestó Mayra. Vale, entonces creo que estoy preparada. Una de las chicas dijo que tenía miedo a morir. Otras empezaron a imaginar cómo morirían, manifestando que no les gustaría morir ahogadas o quemadas en un incendio. Con su sinceridad característica, Valeria afirmó: yo no tengo miedo a la muerte. Si hubiera muerto esta mañana, creo que habría ido al cielo. En realidad, ojalá pudiera ir al cielo a ver al Señor. Por su parte, Catalina dijo: si el Señor me llamara ahora, creo que tendría misericordia de mí, porque he hecho lo que tenía que hacer hoy. Cada hermana o chica añadía su propia reflexión. Cuando llegó el turno de la hermana Claire, dijo: yo no tengo miedo a la muerte. ¿Por qué le voy a tener miedo si me voy a ir con el que siempre he anhelado estar toda mi vida? Años antes, la hermana Claire había escrito en su cuaderno que quería tener la misma actitud que Santa Inés en el momento de su muerte. Voy hacia ti, a quien siempre he buscado y amado, a quien siempre he deseado. Su respuesta a la pregunta de la hermana Estela es un claro eco de estas palabras de la santa. Carolina Vera también estaba presente en esta conversación, pues había estado ayudando a las hermanas toda esa semana y la habían invitado a quedarse a comer. Al escuchar esos comentarios en silencio, pensó para sí: no estoy preparada. Antes tengo que confesarme. Por la tarde, la hermana Claire se acercó a Carolina y le preguntó: ¿quieres confesarte? Y viendo la mirada interrogativa de Carolina, la hermana Claire continuó hablando: no estás en gracia, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe eso?, preguntó Carolina. No había dicho ni una palabra sobre ello. Porque lo veo en tu mirada. ¿Quieres confesarte o no? Sí, contestó Carolina poco entusiasmada. No podía negar que necesitaba confesarse. Después de una breve siesta, todas se prepararon para ir a misa de 5 en la iglesia de Playa Prieta, como cada sábado. La misa y las lecturas eran las del cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Al llegar, la hermana Claire fue a la sacristía a hablar con el sacerdote, que accedió a confesar a Carolina antes de la misa. La hermana Claire esperó y esperó, pero Carolina no llegaba. Cuando solo quedaban 2 minutos para el comienzo de la misa, la hermana Claire volvió a la sacristía. Por favor, padre, espere unos minutos más. Es muy importante. El sacerdote asintió. Al salir de la sacristía miró hacia el fondo de la iglesia. Allí estaba Carolina de pie fuera del edificio. La hermana Claire la llamó. Corre, corre, que el padre te está esperando. Fue lentamente hacia la hermana Claire y le preguntó: ¿quién es el sacerdote? Cuando oyó la respuesta, Carolina dijo: no me voy a confesar. La hermana Claire estaba visiblemente apenada y contestó bruscamente: haz lo que te dé la gana. Carolina supo que había cometido un error. La hermana Claire entró para avisar al sacerdote que podía empezar la misa. Después de un momento de oración en silencio para dar gracias por la Eucaristía, prenda de la gloria futura, todas estuvieron unos minutos hablando con los vecinos fuera de la iglesia. Carolina se acercó a la hermana Claire para intentar excusarse por no haberse confesado. Al principio la hermana Claire no quería escucharla, pero Carolina insistió: es que no puedo confesarme con ese sacerdote. Estás pensando a nivel humano, das demasiada importancia a quién es este sacerdote en particular, o si tienes confianza con él y te preocupas de lo que va a pensar de ti. Pero en el sacramento de la confesión es Cristo quien te perdona, no tal o cual sacerdote. El problema es que tú no entiendes la importancia de la vida de la gracia. ¿Qué pasaría si te murieses ahora? ¿Dónde irías? Piénsalo. He hecho el esfuerzo de convencerle para que te confesara, pero tú te lo tomas todo como un juego. No estoy jugando contigo ni con Dios, intentó excusarse de nuevo Carolina.
Vera, no entiendes la importancia de la vida de la gracia, no entiendes lo mucho que el Señor te quiere y no entiendes lo mucho que yo te quiero. Terminó la hermana Claire mirándole a los ojos y se fue. En ese momento sonó el teléfono de Carolina. Lo descolgó y empezó a hablar. Al dar unos pasos, la hermana Claire se volvió y miró a Carolina con una expresión de decepción. Sin poder contener esa mirada, Carolina se dio la vuelta y siguió hablando por teléfono. Estaba enfadada porque la hermana Claire no había aceptado sus disculpas y le costaba reconocer su error. Carolina y un grupo de chicas volvieron a la iglesia para cumplir su compromiso de oración en silencio ante el Señor. Las hermanas y las chicas que vivían con ellas volvieron a casa. La hermana Claire bajó al segundo piso para tener clase de guitarra con María Augusta, Mayra, Valeria y Catalina. Estaban justo enfrente de la imagen de Nuestra Señora de Garabandal. La hermana Merly y la hermana Estela fueron arriba, al piso de las hermanas, a fregar los platos mientras la hermana Tere se ocupaba de la ropa. Yasmina ayudó en la cocina después de asomar la cabeza un momento en la clase de guitarra. Guadalupe y Mercedes tenían que hacer algo en el ordenador que estaba en el comedor. Otra chica llamada Erika fue a casa de las hermanas después de misa. Cuando llegó, la hermana Estela le dijo que si quería, podía subir a la capilla de las hermanas para rezar. Después de 20 minutos, el padre de Erika llegó para recogerla, y aunque otras veces le hacía esperar para poder completar la media hora de oración que le correspondía según su compromiso, esta vez bajó corriendo las escaleras para irse a casa. Carolina y otras chicas terminaron el tiempo de oración en la iglesia. Carolina subió a casa de las hermanas a preguntar a la hermana Estela algo rápido. Le habían invitado a pasar la noche con las chicas que estaban viviendo en la casa de las hermanas, pero en vez de quedarse y ayudar a la hermana Claire con la clase de guitarra, como solía hacer, decidió irse a su casa a recoger sus cosas para luego volver a pasar la noche con ellas. El grupo de chicas se despidió y todas se fueron. Eran las 6:50 de la tarde. Guadalupe y Mercedes se asomaron por el balcón para ver a la hermana Claire y a las chicas tocando la guitarra. Sus caras estaban radiantes de alegría mientras cantaban Prefiero el paraíso. La canción era perfecta para principiantes, porque solo tiene 4 acordes sencillos. La hermana Teres podía oírlas desde donde estaba con la ropa. La última canción que oyó tocar a la hermana Claire fue All the People Said Amen, de Matt Maher. Give thanks to the Lord, for his love never ends. Dad gracias al Señor, pues su amor no tiene fin. A las 6:58, justo 2 minutos antes de que todas bajaran donde estaban la hermana Claire y las chicas para rezar juntas el rosario, sintieron un temblor. La hermana Estela, la hermana Merly y las chicas se quedaron de piedra y se miraron unas a otras. Los cristales de las ventanas empezaron a repiquetear y el movimiento se hizo más violento. Guadalupe exclamó: «Es un temblor». La hermana Estela les dijo que salieran de la casa. Mientras iba corriendo en dirección opuesta hacia la capilla, «Voy contigo», gritó la hermana Merly, a lo que respondió la hermana Estela: «No, ve a ayudar a Mercedes». Mercedes tenía una lesión en la pierna y no podía bajar sola las escaleras. La hermana Estela quería coger el Santísimo y bajarlo. Había hecho voto de defender en su vida y con su vida la Eucaristía, y no podía dejarlo ahí. Guadalupe, que también había ido a ayudar a Mercedes, pudo oír a la hermana Claire y a las chicas correr por el pasillo abierto hacia las escaleras. La tierra dejó oír un rugido atronador mientras se abría bajo sus pies y la casa empezó a hundirse. La hermana Estela no pudo llegar al sagrario. La hermana Merly, Mercedes y Guadalupe frenaron antes de bajar los escalones porque se dieron cuenta de que la escalera estaba cediendo, y en unos segundos todas quedaron sepultadas bajo los escombros. Algunos vecinos estaban todavía fuera de la iglesia cuando empezó el terremoto. Desolados, fueron testigos del derrumbamiento de la casa de las hermanas y sabían que todas ellas estaban dentro. El pánico les sobrecogió y fueron corriendo a sus casas para asegurarse de que sus familias estaban bien. Pronto se corrió la voz de que la casa de las hermanas se había derrumbado. Vecinos, amigos de las hermanas, parientes de las chicas que estaban atrapadas dentro y exalumnos de la unidad educativa Sagrada Familia empezaron a llegar. Carolina llegó corriendo a la casa, siendo una de las primeras en llegar. Cuando vio el edificio de 4 pisos reducido a escombros, comenzó a llorar desconsoladamente. No fue la única. Había pasado ya más de media hora desde el terremoto y las réplicas eran inevitables. También llegaban noticias de que la presa podría romperse y era peligroso quedarse en la zona.
pero un improvisado equipo de rescate decidió correr el riesgo. Empezaron a gritar llamando a las hermanas, aunque no tenían esperanza de oír ninguna respuesta. Uno de ellos dirigió los faros de la camioneta de las hermanas hacia las ruinas, mientras seguían llamando. Carolina distinguió una voz que respondía debajo de los escombros. Era la superiora, la hermana Estela. En vez de gritar desesperadamente, había estado media hora atrapada bajo los escombros sin saber si alguien iría a rescatarla. Intentó calmar al desesperado equipo de rescate. «Tranquilos, no lloréis», les aseguró que estaba bien y que la hermana Teres estaba cerca de ella. Gracias a su voz serena y a sus golpes en el cemento, rápidamente los hombres localizaron la zona en la que ella y la hermana Teres estaban atrapadas. Pero, ¿cómo llegar a ellas? Poniendo sus propias vidas en peligro, los hombres buscaron espacios vacíos entre los escombros y se adentraron, teniendo mucho cuidado de no pisar la zona en la que la hermana Estela estaba golpeando. El más mínimo movimiento de un bloque de cemento en la dirección equivocada podría ser fatal. Al haber corrido a la capilla a salvar al Señor, la hermana Estela estaba ya muy cerca del sagrario. La misma hermana Teres había sido arrojada hasta la capilla de manera misteriosa, y el altar se salvó, sirviéndole de escudo contra el techo y las paredes, que cayeron encima. De esta manera, el equipo de rescate, al acercarse a ella, pudo encontrar providencialmente la píxide con el Santísimo y entregársela en mano antes de que saliera gateando por el hueco que habían abierto. A la hermana Estela la rescataron poco después. La hermana Merly, Guadalupe y Mercedes habían caído a la vez bajo el dintel de la puerta, antes de entrar en el rellano de la escalera. La hermana Merly intentaba que las chicas no cayeran en la desesperación, animándolas a rezar por los demás en vez de dejarse llevar por la angustia. Mucha gente está muriendo ahora en este terremoto. Tenemos que rezar para que no vayan al infierno. Estaban heridas y atrapadas en posturas muy incómodas, inmovilizadas por los bloques y ruinas, pero se fueron calmando mientras rezaban. La hermana Merly incluso las animó a cantar una canción a la Virgen. Mientras cantaban juntas con sus débiles voces, la hermana Merly pedía a la Virgen que no permitiera que se desesperaran. A la hermana Merly le resultaba cada vez más difícil respirar, pero intentaba que las chicas no se dieran cuenta. Pedía interiormente al Señor ser ella la última en morir, para poder animar a Mercedes y Guadalupe hasta el último momento. De repente, empezaron a oír voces de hombres llamándolas. Nadie podía oír sus intentos de respuesta. La hermana Merly ya no tenía fuerza para gritar, pero Guadalupe gritó lo más fuerte que pudo. Cuando por fin el equipo de rescate logró oírlas y localizarlas, tardó aún un tiempo en llegar hasta ellas. Finalmente consiguieron sacarlas tirando de cada una de ellas hacia afuera con mucho cuidado. La hermana Merly fue la última en ser rescatada y recuerda que se habría asfixiado si hubiera permanecido allí solo unos minutos más. Llegaron varios sacerdotes para ofrecer ayuda. En cuanto Carolina vio a los sacerdotes, supo lo que tenía que hacer. Al ver los escombros, estaba segura de que había sido gracias a las oraciones de la hermana Claire, por lo que no se encontraba ella también bajo el edificio. Las oraciones de la hermana Claire la habían salvado de morir en pecado mortal. Ahora tenía una segunda oportunidad. Se acercó a un sacerdote y le pidió que la confesara, y recibió de nuevo la vida de la gracia de Dios en su alma. En otro momento de esa noche, fue con dos jóvenes al hospital de Portoviejo a llevar a una hermana y a una chica que estaban gravemente heridas. Muchas calles estaban bloqueadas por edificios que se habían derrumbado y los postes eléctricos y los cables se habían caído. Cuando consiguieron llegar al único hospital que aún estaba en pie, se encontraron con un caos total, pues estaba colapsado por una cantidad enorme de heridos. Una enfermera consiguió algo de hilo para coser las heridas de la hermana, pero sin las medidas higiénicas adecuadas. Las 4 hermanas de Guayaquil sintieron también el terremoto, aunque estaban más lejos del epicentro, el cual estaba ubicado en Pedernales. En cuanto recibieron la noticia del derrumbamiento de la casa de Playa Prieta, se fueron para allá. Sabían que era peligroso. Había réplicas y muchas carreteras y puentes se habían hundido. Pero ¿cómo podían no arriesgar sus vidas para socorrer a las hermanas que necesitaban ayuda? La comunidad de Guayaquil y otros miembros del Hogar de la Madre llegaron hacia las 2 de la madrugada. Las hermanas heridas fueron llevadas a Guayaquil para recibir una mejor atención médica.
La búsqueda continuó a lo largo de la noche y durante toda la mañana y la tarde siguiente. Cuando el equipo de rescate gritaba los nombres de las chicas y de la hermana Claire, no había respuesta. Todos sus esfuerzos por llegar al primer piso eran en vano, porque no tenían la maquinaria adecuada para mover los enormes bloques de cemento. No había forma de ponerse en contacto con los servicios de emergencia y no localizaban una compañía de construcción que pudiera prestarles una máquina para mover los bloques de hormigón. Todas las respuestas eran negativas. En un intento desesperado, el equipo de rescate encontró una excavadora en un lugar de construcción y la trasladó al lugar de los escombros. Finalmente, después de horas y horas rebuscando, se encontraron los cuerpos de la hermana Claire y las 5 chicas. El Señor las había llamado para él. Como la hermana Claire había hecho los votos perpetuos ella sola, también ahora ella era la única hermana que el Señor elegía para llevársela con él, a quien había buscado a pesar de la oscuridad, a quien amaba con un corazón indiviso, a quien deseaba tan ardientemente. Ahora estaba verdaderamente a solas con él solo. El dolor de todos los presentes como de los ausentes fue inmenso. En medio de nuestra aflicción, la promesa de nuestra madre, llamada privilegio sabatino, nos consolaba. La hermana Claire y las chicas llevaban el escapulario y la Virgen María promete llevar al cielo el sábado siguiente a su muerte a aquellos que mueran con él puesto. Y habían muerto precisamente un sábado. ¡Qué señal de su cuidado y amor maternales! Confiamos en que nuestra Madre del Cielo haya recogido a sus amadas hijas, que el Señor le había dado como regalos. Años antes, la hermana Claire había soñado con su muerte y había contado: vi una escalera muy alta que yo tenía que subir. La Virgen alargó su mano y me ayudó a subir. Mientras iba subiendo, cada vez más alto, sentía cada vez más alegría. La Virgen era gigante, era como si ella llenase todo el cielo. La alegría y la felicidad eran inmensas. Fin del capítulo 25. Y la madre sonríe y abraza a sus pequeñas en el valle silencioso donde todo habla de ella. Si estos audiolibros han aportado valor a tu vida y quieres agradecernos ayudándonos también a nosotros con tu donativo para que podamos seguir realizando esta hermosa labor, comunícate con nosotros al correo que está apareciendo en pantalla y que también encontrarás en la caja de descripción. No olvides suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones, darle like a este video, compartirlo con todos los que quieras y dejarnos tu comentario, que siempre nos da mucho gusto leer y responder.